¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar escuchándonos desde cualquier parte del mundo en la página de internet www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema de diferencias radicales en la pareja. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Y regresando a esta cuestión, ya el día de ayer íbamos comentando, te doy nuestros teléfonos por si quieres participar. Para Guadalajara, 31 22 11 90 36 47 18 83. También tenemos un WhatsApp a través del cual puedes hacernos llegar mensajes desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. El teléfono es 333-822-3208. Y ayer nos llegaban algunas participaciones preguntando, por ejemplo, entre diferencias radicales en la cuestión cultural, en la cuestión económica, en la edad, etcétera, 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 que necesariamente van dejando como un trazo muy específico, ¿no?, de lo que suele ocurrir en esos casos. Y decíamos, aunque aparentemente en estas situaciones haya una víctima y un victimario, bueno, pues la realidad es que se va estableciendo una especie de contrato, aunque no sea explícito, en donde ya ambos van también intuyendo qué es lo que se está intercambiando, ¿no? Y por lo general, bueno, pues de la misma forma nos sorprendemos, ¿no? O se sorprenden las personas cuando resulta algo bastante evidente. Entonces, decíamos, siempre estamos en cualquier relación generando una transacción, generando un intercambio, pero ¿qué es lo que se busca en esa transacción? Es lo que verdaderamente va a marcar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar, tú el día de ayer, José Luis, mencionabas una situación muy común que tiene que ver con la trama edípica en la vida de cada persona, ¿no? Y tiene que ver con buscar a personas que remiten a una función materna o paterna, buscar una pareja que remite a esta función materna o paterna, y que incluso puede también tener la edad suficiente para sí ser, podría ser, es esto que se escucha, ¿no? Podría ser tu madre, podría ser tu padre, esta persona. Y aquí podemos ver que verdaderamente, digamos, si es un deseo incestuoso el que mueve eso. No es que sea incesto en concreto, es muy difícil ver una situación, no tan difícil como quisiéramos pensarlo, pero no es tan común ver una situación así en concreto de incesto, como podríamos pensarlo, coito o acercamientos ya abiertamente sexuales entre dos miembros de la familia, ¿no? Específicamente, además, entre padres e hijos, ¿no? Esto no es tan común. Por lo general se va moviendo alrededor del deseo incestuoso, que no puede ser tramitado de una manera en que se logre disolver para transformarse en otra cosa, sino que sigue en su forma bruta y únicamente se desplaza o se deposita en nuevos actores, pero sigue siendo exactamente igual que pues a los 3 años de edad, ¿no? Y aquí hay una peculiaridad bastante llamativa con las diferencias de edades. Cuando nosotros nos ubicamos en un contexto pues ya más de ciudad, ¿no?, en donde uno podría esperar que las personas tuvieran un cierto nivel de estudios, que hubiera un nivel de alfabetismo en las personas, en donde ya hay, digamos, como un cierto camino recorrido en el lado de la cultura,
va a ir acentuándose más el repudio ante esta diferencia de edades. Pero si nos trasladamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, hace unos que le gustan, unos 50 años para atrás, 60 años para atrás o aún más, era la cosa más común que los matrimonios se efectuaran entre una muchachita de 15, 14 años, 16 años y un hombre ya adulto, ¿no? Un hombre ya de 25, 30 años. Y esto iba hablando de la idiosincrasia que se estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, está esta creencia de que las mujeres se acaban más rápido al tener hijos, entonces no es bueno tener una mujer que sea de la misma edad. ¿Por qué? Porque está eso ya como preestablecido, es que como se van a tener 7, 8, 9, 10 hijos, entonces pues bueno, la edad reproductiva de la mujer es lo más importante al momento de ligarse con una. Y esto, como le digo, va hablando también de ciertos, pues como movimientos precarios en ese psiquismo. ¿Por qué? Porque entonces estamos poniendo como factor privilegiado para elegir una pareja que pueda tener muchos hijos. Y esto pues suena más bien como una cosa de cruza de animales, ¿no? Bueno, es que ya es la edad reproductiva de mi perrita o de esta vaca, entonces vamos a aprovecharla lo más que se pueda. Pero como le digo, esto va hablando del contexto cultural. ¿Por qué? Porque todavía podríamos ver en ciertos lugares más rurales, aún dentro de países bastante avanzados en cultura y en tecnología, que esto sigue sucediendo. ¿Y por qué sigue sucediendo? Porque digamos que las prioridades de las personas van hacia otro lado. Uno podría decir, bueno, es que eso es incesto, eso es una cosa terrible porque son niñas aún. Pero también tendríamos que pensar cuál es la mentalidad de un hombre de 25 años en uno de esos lugares, ¿no? Es bastante curioso cómo las personas, mientras menos leídas, podemos decir como se dice por acá, leídas y escribidas, van a tener un pensamiento menos abstracto y van a tener comportamientos menos maduros, entre comillas, maduros. ¿Por qué? Porque no está esa elaboración, ese pensamiento a futuro que uno podría esperar de un adulto en un contexto de ciudad. Entonces, en esa misma precariedad cultural nos vamos a encontrar que un hombre de 25 años y una mujer de 15 años no van a tener una gran diferencia en cómo se va viviendo la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos empezaron a trabajar desde los 8 años, que empezaron a cargar una cubeta, que pudieron empezar a ayudar en el campo y se va viviendo con prioridades distintas. Esto va a tener, como le digo, un repudio y un significado distinto cuando ya estamos en un contexto más cultural. Y esto también se va reflejando en cuál es la edad de consentimiento dependiendo de los países. Esto es algo bastante llamativo, desde los 18 años hasta los 12 años. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y esto, un poquito paralelo de lo que estamos hablando del deseo, habla justamente de cómo se van madurando y de cómo se puede ir destilando una cierta forma de pensamiento dependiendo del contexto cultural en el que estemos. Esto va muy aparte de lo que ya podríamos ver cuando se está más adelante o cuando ya se está en un contexto en donde ambos tienen un pensamiento ya hasta cierto punto abstracto y empiezan a intervenir otro tipo de situaciones, justamente como ciertas conveniencias que aún en los otros momentos están, pero que se vuelve aún más acentuado. Vamos a ir un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Y continuando con el tema del día de hoy acerca de estas grandes diferencias, creo que en muchas ocasiones aparecen, además me parece muy llamativo, porque no deja de sorprender como si fuese algo inverosímil, aun cuando es tan común verdaderamente este tipo de parejas, ¿no? Podemos ver más comúnmente en el caso de un hombre, por ejemplo, que a lo mejor viene de una familia sumamente, podríamos pensarlo como religiosa, a lo mejor, muy ortodoxa, con modos que la mayoría podría considerar como exaltados de alguna forma, muy peinadito, así relamidito de lado, y el clásico, así, persona muy precavida en sus palabras, en su forma de vestir, etcétera, etcétera, y de etiqueta, ¿no? Y vemos que
de pronto en algún momento del partido conoce a alguna mujer radicalmente distinta en el sentido de que, bueno, pues tiene aquel cabello alborotado y pestaña postiza y labios rellenos y senos postizos y pompas postizas y la minifalda de colores fosforescentes con la ombliguera, etcétera, etcétera. Y se enamora y se casa con ella, ¿no? Y las personas alrededor, bueno, casi que se van para atrás porque ¿cómo es posible, no? Si es la clásica frase, ¿no? Si viene de tan buena familia, ¿cómo es posible que se haya fijado en esa mujer en lugar de buscar una muchachita seria, una muchachita que fuera más o menos del estilo, ¿no? De lo que se asume que se aprendió en casa o que al menos por fuera puede parecer que son los valores de la casa donde creció ese hombre. Esto es increíblemente común, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Y esto tiene que ver con que en muchas ocasiones asumimos que hay algo, que una cosa va por una línea muy específica, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces las apariencias, no es esto de que las apariencias engañen como tal, sino que muchas veces las apariencias, sobre todo cuando son tan tajantes y tan exageradas, nos están hablando verdaderamente de su absoluto opuesto, ¿no? A veces hablamos acá de distintos mecanismos de defensa con los que se va moviendo el psiquismo humano y hablamos, por ejemplo, acerca de la conversión en lo contrario, ¿no? Ponemos este ejemplo comúnmente, una persona que es extremadamente amable, a veces se considera como ridículamente amable, verdaderamente, muy comúnmente, esconde una rabia impresionante. ¿Por qué? Porque digamos que uno de los posibles mecanismos que vamos utilizando es para poder detener la potencia de esta ira, por ejemplo, o de esta rabia o de esta envidia que tengo, entonces tengo que compensarlo con lo opuesto, ¿no? Tengo que ponerle algo que lo detenga. Y lo tengo que poner en mayor cantidad, cuanto mayor cantidad es esto que tengo, que esta potencia que está surgiendo, ¿no? Vamos a pensar que se te pasó de sal, se te pasó en un poquito de sal los frijoles, entonces le tienes que echar un poco más de agua para que no se sale. Pero si es mucha sal, pero mucha la sal que se te pasó, pues entonces le vas a echar como 3 litros extras de agua y te va a quedar caldo con frijoles, no te van a quedar frijoles con caldo. Ahí vemos ese ridículo, ahí vemos ese absurdo, esa exageración, que es el equivalente de esta transformación en el contrario y que comúnmente aparece en este tipo de buenas familias, entre comillas, ¿no? Y fíjate, Gaby, tenemos una participación acá por WhatsApp. Le recuerdo, el número es 333-822-3208. Nos están diciendo, mi suegro le dice a mi marido que se hubiera casado con una virgen y mi suegra siempre le dice a mi esposo que se divorcie de mí. ¿Qué tal con esto, no? Esto es otra cosa curiosa de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, alrededor de la edad que van teniendo las parejas, ¿no? Esto, en cierto sentido, también va buscando que no haya ninguna experiencia previa, ¿no? ¿Y qué sentido tendría esto? En algún momento, por ahí, si le interesa saber un poquito más sobre el tema, creo que tuvimos un programa completo de el valor cultural de la virginidad, ¿cierto, Gaby? Por ahí va a estar en la lista de reproducción de YouTube. Estuvimos hablando como 2 días alrededor de eso. Y va siendo, digamos, como uno de los factores que puede generar este tipo de parejas tan radicalmente distintas en edad. ¿Por qué? Porque se va viendo como si fuera la manera más limpia de comenzar un matrimonio. Pero esto
va con un doble mensaje, con una doble moral, porque un hombre de 30 años que se casa con una muchacha de 15 años buscando esto, está buscando algo que posiblemente él no pueda otorgar, que no pueda ofrecer. Y esto, fíjese cómo va teniendo también hasta ciertas atenuantes en nuestra cultura, en donde se dice, bueno, es que el hombre debe de saber, la mujer no. Y yo me pregunto, ¿cómo lo puede saber el hombre si no hay mujeres que también tengan ese mismo tipo de pensamiento? Y por ahí hay lugares en nuestro país en donde se hacen unas prácticas que ya nos van hablando de la escisión y de una negación, una renegación de la realidad terrible. En donde, por ejemplo, en ciertos lugares en el sur del país, en Oaxaca, alrededor de estos estados, de este estado, se va haciendo uso de un tipo de relación homosexual. ¿Para qué? Para que sea práctica. Para que el hombre tenga práctica. Para que el hombre tenga práctica al tener relaciones sexuales con una mujer y todavía se siga manteniendo como su primera experiencia sexual con una mujer. Hágame el favor, ¿hasta dónde llegamos con estos absurdos en la cabeza? Virgen, ¿no? Es virgen, ¿no? Y entonces se van teniendo relaciones con homosexuales en donde justamente son homosexuales, no un hombre, no es así como, bueno, pues el compadre, ¿no? O el amigo, no. Son homosexuales justamente transvestidos, ¿no? En donde van vistiéndose de mujer y van teniendo ese lugar dentro de la misma cultura. O sea, es algo permitido. Si nos vamos a Europa, hay una idea en donde uno no es homosexual en ciertas partes de Europa, mientras que uno sea la parte activa en la relación sexual. Entonces, fíjese cómo vamos haciendo estos despedazaderos de ideas en donde también nos podremos encontrar ya acá en América, donde está otra idea en donde se va hablando, no, es que no tengas relaciones sexuales. Puedes tener sexo oral y puedes tener relaciones sexuales por el ano. Pues eso no te quita tu virginidad, entonces vas a llegar virgen al matrimonio. ¿Qué? ¿En qué momento entra esto? Esto solamente se lo estoy compartiendo para entender el sinsentido del valor que le vamos dando a la virginidad. Cómo se va volviendo algo totalmente arcaico en donde digamos que se desprestigia la idea de por qué tendría que ser así y que también, si nos vamos al principio de la idea, digamos que el ideal de que la mujer fuera virgen era para asegurarse que los hijos fueran nuestros. Y ya. Eso era todo por cómo vivíamos en tribus y cómo vivíamos en una organización social totalmente distinta. Y eso ya no tiene ningún significado. No había pruebas de sangre, no había forma. Entonces, si no era virgen, ¿cómo voy a saber que los hijos eran míos, no? Fíjese cómo no tiene ningún sentido. Entonces, desde ese lado lo tendríamos que entender, ¿no? Desde ese lado tendríamos que intentar pensar un poquito en nuestro caso. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de las diferencias radicales en la pareja. Y comentábamos hace un momento, a veces esto que aparentemente es tan opuesto, no lo es en realidad, porque la apariencia que dista tanto, verdaderamente está ahí más que nada para encubrir algo que de hecho es muy compatible con aquello que estamos considerando diametralmente distinto, ¿no? Poníamos este ejemplo de volverse en lo contrario, ¿no? Transformarse en lo contrario. Estas formas exageradas que podemos encontrar en muchas personas verdaderamente remiten a algo, incluso se siente extraño. Por lo general, una persona un tanto más observadora puede llegar a sentir extraña la interacción con este tipo de personas, ¿no? Que están siempre sobre la misma línea, repiten y repiten como si fuera ya algo muy aprendido, ¿no? Únicamente recitar lo que está directamente del libro sin que exista una transformación del contenido, sin que exista un autocuestionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué unirse a una persona que no cumple con la misma mascarada, que no va también en esa línea?
Bueno, porque en muchas ocasiones esto se convierte en la única manera de poder descargar esa necesidad que ha quedado impedida en el propio comportamiento, ¿no? Vamos a pensar que podemos pensar en una mujer, en el ejemplo que ponía en el corte pasado, una mujer muy vulgar, ¿no? Se ríe a carcajadas muy altas, habla a gritos, dice chistes eróticos en cualquier lugar, a gritos, y hace todas estas cosas. Y come también sin mesura, y el hombre lo vemos ahí con su tenedor y muy propio, y etcétera, etcétera. En realidad debe de ser muy grande el deseo de este pobre hombre de hacer esas cosas, de llevar a cabo esas cosas, pero no puede porque su forma de estructurarse le ha impedido poder realizarlo por sí mismo. Entonces digamos que funciona como una descarga cada vez que la mujer lo hace, ¿no? También podemos encontrarnos con estas parejas en donde una de las partes es sumamente sumiso, y es tan curioso porque siempre que hay una parte de la pareja que está más evidentemente sufriendo algo, se dice qué buen hombre o qué buena mujer, ¿no? Porque sufre, qué bueno que sufra. Podemos ver esto, y por el otro lado, la mujer poniéndole el cuerno con cuanto amigo se acerque y conocido y compañero de trabajo y todo lo que sea posible, ¿no? O al revés, el hombre ahí dándole a todo lo que puede, ¿no? Este, y con eso, ¿no? Ya regresamos, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pues, ¿qué está pasando con eso? ¿Por qué están juntos, no? Si él es tan serio y siempre le hace la misma y esta mujer ya le ha puesto... Bueno, pues muy probablemente ahí se mueve el deseo sexual de este señor, ¿no? En ver a la mujer teniendo todos esos contactos, porque además es algo sabido, ¿no? Por lo general cuando esto da más en cara, es cuando, bueno, es tan evidente y todo el mundo sabe y hasta están ahí, volvemos, ¿no? Ahora ya no hay mucha privacidad para las personas que, para los exhibicionistas, bueno, pues ya tienen una vía perfecta a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, que si ya salen con el amiguito con derechos de aquí, con el amiguito con derechos de allá, y uno dice, bueno, pero es que pobre hombre, ¿cómo lo maltrata? Probablemente, muy probablemente, hay algo que verdaderamente lo está disfrutando ver esa interacción con otros hombres y que por sí mismo, pues definitivamente no podría llevar a cabo, por lo cual la única vía posible, pues es conseguir a una mujer lo suficientemente promiscua como para que lleve a cabo todo eso. Y también en la interacción, no es en todos los casos, pero se puede ver en la interacción más, interna de la pareja, ¿no? Porque aparece constantemente, no hay un quiebre de la pareja, no termina la pareja, pero sí está constantemente esta pregunta, ¿no? Oye, y con este fulanito hiciste tal cosa, y cómo, y cuántas veces, y dónde se veían, y casi, casi como estás recreando una película porno, ¿no? Y esto también nos va dando, digamos, como una cierta idea de que en estas diferencias radicales no hay alguien que sea el ganador y otro que sea el usado. No va funcionando de esta manera. En todos estos sentidos, imagínense, uno podría decir, bueno, pues es que a quién le va a gustar, tanto a hombres como mujeres, tener una pareja promiscua, ¿no? Pues hay público para todo, ¿no? Hay personas que así es como van experimentando un placer sexual, Sí. ¿no? Al saber que hay esa interacción con otras personas. Uno podría decir, bueno, pero qué patológico. Pues sí, podríamos pensar que sí, y son una de tantas manifestaciones en las cuales nos vamos a enfrentar con esto. También cuando vamos viendo ya una cosa tal vez un poco menos alarmante, ¿no? Cuando está esta diferencia de por ejemplo,
de estratos socioeconómicos, uno podría decir, bueno, es que seguramente es por conveniencia. ¿Cómo no podría ser por una conveniencia? ¿No? Eso es otra cosa que de repente nos puede llegar a pasar al momento de estar reflexionando sobre estas diferencias radicales. ¿Qué pareja no se hace por conveniencia? ¿En qué pareja no está esa necesidad y ese deseo de establecer una relación con el otro? ¿Por qué? Porque me parece increíblemente atractiva, ¿no? Porque me parece increíblemente guapo, porque es un hombre muy poderoso, porque es una mujer muy agraciada. ¿Quién no está buscando ese tipo de conveniencia, ¿no? Acá lo difícil sería pensar que lo único que nos mueve para emparentarnos con el otro es esa conveniencia. ¿Qué tipo de conveniencia? Por ejemplo, es que yo lo que quiero es ya dejar de trabajar. Entonces, pues no importa con quién sea, ¿no? Mientras sea alguien que me puede mantener, que me puede sostener, pues ya está. O yo la verdad es que no me siento bastante exitoso en mi trabajo, entonces me voy a casar con esta muchacha que tiene una familia muy adinerada y que nos mantengan a los dos. Cuando es tan claro este tipo de situaciones, ya no estamos hablando de que hay una pareja. Y también en esas situaciones podríamos decir, bueno, y es que ahí se está usándose a la otra persona como un objeto. No. ¿Qué persona iría a aceptar este tipo de relaciones? ¿No? Nos podemos encontrar con este clásico ejemplo, ¿no? Que va apareciendo en muchos lados. El millonario ya con un hilo de vida, ¿no? Ya con un pie sobre el cementerio, ya pegándole a los 100 años, que se casa con una modelo de 19 años por todo el amor que se tienen. ¿Quién está usando a quién? Explíqueme, ¿no? Porque por lo general nos vamos encima de la mujer, ¿no? Decimos, es que qué, mujer tan despreciable porque es una cazafortunas y se está queriendo aprovechar. Y el señor que ya está pegándole el centenario no está comprándose una novia, no está tomando una alternativa para tener una satisfacción que de otra manera lo más seguro es que no pudiera tener, ¿no? ¿Quién está usando a quién? Ambos están usando. Esto, tal para cual, ¿no? son tal para cual, ¿no? Y es bastante duro caer como en estos juicios, ¿no? Y esto lo pongo en un ejemplo como muy de telenovela, muy de artistas, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en nuestra familia decimos, es que mira, se está juntando con mi hermano o con mi hermana, esta persona solamente por conveniencia? Cuando lo hablamos en ese sentido solamente, estamos devaluando a nuestro familiar de entrada. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta qué es lo que él quiere o lo que ella quiere. Imaginemos que esa es la única forma en la que se siente que se puede relacionar con alguien. Nosotros ya estamos devaluando y cayendo con todo nuestro prejuicio, que muy posiblemente sea real, pero no estamos entendiendo la situación de esa persona. Cuando nos empezamos a burlar de eso, cuando empezamos a hacer ya mofa de las posibilidades o de lo que están haciendo, bueno, es que eres un tonto, ¿tú crees que esa mujer no te está poniendo el cuerno con 11 personas? Imagínese que eso es lo que está buscando nuestro hermano o nuestra hermana. ¿Nosotros quiénes somos para juzgarlos? Tal vez un acercamiento un poquito más afectuoso, en donde pudiéramos preguntar qué es lo que está pasando y si eso es lo que quieren, y también con toda la privacidad que eso puede exigirse, ¿no? Ya sería un tanto diferente, pero vamos a darnos cuenta cómo ahí no hay perdedores, hay personas que se están apuntando en el mismo juego. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema acerca de las diferencias radicales en la pareja. Y tenemos algunas participaciones vía WhatsApp, ¿no es cierto? Así es, Gaby. Nos están diciendo acá, dice, mi papá y mi mamá eran completamente diferentes cuando se casaron y ahora a mí me está costando algo de trabajo no irme a los extremos, y nos están mandando un saludo. En las cosas de su vida. También nos está diciendo Ali que se casó con un hombre muy atento con ella. Tienen 7 años de casados y van 2 años sin intimidad porque él no quiere. Hace poco, nos dice Ali, vi un mensaje muy íntimo de una mujer, lo enfrenté y dijo que no tenía nada, que solo eran mensajes. Creo que él solo quería tener una familia y yo sigo ahí y no sé si es por no quitarle el papá a mi nena o es un pretexto de mi parte. Muchas gracias, Ali. Sí, bueno, tomando primero la primera participación, la que le diste primero, es muy interesante porque verdaderamente nosotros nos relacionamos tomando como referencia, nosotros nos creamos tomando como referencia a las figuras que pudimos acceder como modelos durante los primeros años de la vida.
Esto no significa que lo vamos a hacer de una forma lineal, no vamos a ser idénticos ni nos vamos a relacionar de forma idéntica a la que le hicieron nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Pero sí va a ser un punto de referencia. Vamos a pensar que una mujer que creció con un padre alcohólico podría, en una de las vertientes, tener esta tendencia por encontrar parejas con personalidades adictivas, o bien podría esa particularidad en su historia transformarse precisamente en lo contrario, ¿no? Y tener una aversión absoluta a cualquier hombre, incluso con que tome los fines de semana, ¿no? Ya estar asustadísimo y no, yo con ese hombre no quiero nada porque fuma, entonces si fuma seguramente también va a golpear y también va, ¿sí? Nunca pensemos que es lineal. La cabeza de una persona no se estructura de una forma lineal, las más de las veces lo hace de una forma bastante torcida y caótica, pero siempre toma como referencia estas primeras figuras. Entonces, bueno, quién sabe cuáles hayan sido esas diferencias radicales entre tus padres, a ti que nos compartes esta participación. Pero esto, pues necesariamente, claro que va a estar influyendo en la manera en la que tú sientes que te puedes relacionar, ¿no? Y por otra, y no nos tenemos que quedar únicamente con esto, ¿eh? No pensemos que si ya así crecimos y esos fueron los ejemplos que tuvimos, pues entonces ya nos tenemos que conformar con eso para el resto de la vida. No, podemos ir adquiriendo más, podemos ir extendiendo también nuestro psiquismo, ¿no? A partir ya de la vida adulta podemos crecer mucho, mucho más, podemos construirnos mucho más allá de las referencias que tuvimos en los primeros años. Y esta participación, esta segunda participación, creo que también va un poco con eso, porque en realidad todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, aún aquellas acciones que podamos considerar altruistas. En algún momento, hace mucho tiempo, hablábamos acerca del altruismo. Ese programa no creo ni siquiera que esté en YouTube porque ya fue hace mucho tiempo. Hablábamos acerca del altruismo y decíamos básicamente que no hay tal cosa como un altruismo porque no hay ninguna acción que lleves a cabo que no te retribuya a ti. A lo mejor te retribuye en el narcisismo de pensar que eres la mejor persona del mundo, a lo mejor te retribuye en la gratitud que te puede dar el otro, a lo mejor te retribuye en sentir que estás reparando a una persona de tu pasado que también estaba en esas condiciones de soledad o de carencia o de miseria y ahora estás tratando de repararlo en estas nuevas personas que encuentras en tu vida, pero no hay absolutamente nada que no hagamos por nosotros. Esto no es malo, pero sí puede llegar a ser nocivo cuando confundimos nuestro deseo y nuestra necesidad con la de otra criatura. Yo creo que esta situación en donde tú asumes que podría ser por tu nena, pues sí, así como tú ya lo intuyes, remite más bien precisamente a tu deseo y tu necesidad, y al quedar empalmado, al quedar no diferenciado con las posibles necesidades de la chiquita, bueno, pues puede llegar a ser mucho más perjudicial, sumándole el hecho de que, bueno, pues eso es lo que ella está viendo, esa es la manera en la que se están relacionando sus papás, y como modelo, si quieres ponerlo, si quisiéramos pensarlo por el beneficio de la chiquita, pues no es algo que yo creo que tú no estarías de acuerdo con que tu niña en algún momento alguien la tratara así, ¿no? Si es que verdaderamente te están poniendo el cuerno. Entonces, pues no me parecería congruente. Definitivamente, ¿no? Aunque ahí también tendríamos que ver una vez más esto que estábamos diciendo en el bloque pasado, cómo ahí no hay alguien que salga perdiendo, ¿no? Uno, evidentemente que lo menos que quiere es que le vayan a ser infiel en ningún sentido, pero ahí también tendrías tú que preguntarte qué era lo que estabas buscando y qué es lo que te va teniendo paralizada en tomar una decisión, porque no solamente porque sea tu caso, pero hay muchas mujeres que se van viendo en estas circunstancias y acaban decidiendo por callar,
¿no? Por hacer algún pancho, por estar molestas el resto de su vida. Por ahí dicen, ¿no? Todo antes que trabajar y empezar a ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que se puede estar ganando. Esto tiene muchos otros factores alrededor, ¿no? Siempre va a estar el despecho, siempre va a estar esta parte de que, bueno, también nosotros nos encariñamos con esa persona y teníamos una expectativa distinta. En un primer momento pudimos haber dicho tal vez que esa unión se hizo alrededor de buscar esa contención, de buscar ese cuidado, de buscar casi como si fuera ese cuidado de un padre. Pero en el camino se van haciendo otro tipo de vínculos forzosamente y esto se acaba sufriendo de la misma forma, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo por un lado está el cariño, pero ese cariño tampoco quita esta otra situación que puede llegar a generarse muy patológica, en donde estamos soportando ese tipo de situaciones y soportando entre comillas con tal de mantener este estatus de confort en nuestra vida, ¿no? Y en ese estatus de confort el problema es de que estamos renunciando a vivir una gran parte de la experiencia simplemente por lo que pensamos que nos estamos ahorrando en sufrimiento. Nos dice también Angélica, mi papá quedó viudo y se juntó con una pareja diferente a él. Nos sorprende su cambio porque ya es otro. ¿Por qué cambió? Bueno, Angélica, nos das muy poquitos datos, elementos, ¿no? Esto es algo que nos puede llegar como si fuera un cambio en las personas, principalmente con los padres, ¿no? Después de haber enviudado o después de haberse divorciado, pero específicamente en esto de enviudar, porque decimos, es que es muy diferente a mi madre, esa mujer, porque en nuestra cabeza nosotros solamente veíamos a nuestro papá o a nuestra mamá con su respectiva pareja con la que nos procreó, ¿no? Ahí es en donde se siente que ya es otra persona las más de las veces, aunque ahí lo que tú estás viendo es una faceta de tu padre que no conocías, ¿no? Un momento de tu padre en el cual tú no lo habías visto nunca antes. Y también hay que poder entender que esa es la decisión de tu papá, el acompañarse y no empezar a antagonizar con esas situaciones, porque no va a traer ningún beneficio. El que se haga todo lo posible porque se separen y porque demostrarle que es una mala persona y lo demás, no va a hacer más feliz a nadie, ¿no? Si tú lo que estás viendo es algo que te preocupa, no es algo que tú ves que tu papá está pues realmente muy movido y está haciendo cosas que antes no haría y que lo van poniendo en peligro a él y a su estabilidad por tener contenta a una persona nueva, el comentario o el acercamiento con tu padre ya debería de ir por otro lado, hacia la consternación que tú sientes por su propia integridad, no porque si es una mala mujer y si lo están queriendo manipular y que si nos está separando de nosotros, sino justamente ante el bienestar de tu padre, si eso es lo que te preocupa. Porque también no podemos dejar de lado los celos enormes que se acaban sintiendo con una nueva pareja que pueden llegar a tener nuestros padres. El sentimiento de traición además hacia tu madre. Claro, pero ahí no hay ninguna traición. Ahí realmente no hay ninguna traición. Si lo vemos hasta el momento en el que tu madre ya no está con él, tu padre cumplió su promesa, pasó su vida junto con ella, ¿no? Y ahora ya no está, y bueno, tal vez tu padre se sienta en la necesidad o con el deseo de acompañarse de alguien más. Está bastante complicada esta situación y nos das poquitos elementos como para poder elaborar más hacia lo tuyo, pero bueno, me parece que esto es importante de pensar. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.